Una pregunta. ¿Te reconoce en Pedro antes del Pentecostés? Eres apasionado, sincero, pero a veces impulsivo y fácilmente intimidado o intimidada. Has prometido mucho a Dios y luego bajo presión te has sentido débil o avergonzado o avergonzada. La vida del apóstol Pedro antes del Pentecostés se parece mucho a la nuestra. Amaba a Jesús, quería estar cerca de Él, hablaba con valentía, pero muchas veces actuaba desde la emoción y su propia fuerza. Prometió fidelidad absoluta, aunque todo te abandone, yo no, decía Pedro. Sin embargo, cuando el miedo apretó y la presión aumentó, negó al Maestro 3 veces. Allí vemos a Pedro quebrado, derrotado y lleno de vergüenza. Pero Jesús no lo descartó, lo buscó, lo restauró y lo volvió a llamar. Aún así, Pedro seguía siendo humano, frágil y limitado. El verdadero cambio no llegó por experiencia, ni por buenas intenciones, ni por fuerza de carácter. Llegó en Hechos capítulo 2, después del Pentecostés. Aparece otro Pedro, no perfecto, pero firme, no arrogante, sino valiente. El mismo que negó por miedo, ahora predica con poder. El que huyó ante una criada, ahora enfrenta autoridades sin retroceder. ¿Qué cambió? No fue su personalidad, fue su dependencia. Dejó de confiar en sí mismo y comenzó a vivir lleno del Espíritu Santo. Muchos vivimos así, queremos servir a Dios, pero desde nuestra fuerza. El resultado suele ser frustraciones y desgaste. La diferencia está en la dependencia. Cuando el Espíritu Santo guía nuestra vida, el miedo pierde el control. ¿Hay oposición? Sí, la hay. ¿Hay desafío? Sí, lo hay. Pero permanecemos firmes porque Dios nos sostiene. John Newton fue traficante de esclavos en su juventud. Vivió una vida desordenada y rebelde hasta que en medio de una tormenta en el mar clamó a Dios por misericordia. Años después, no solo abandonó ese comercio, sino que se convirtió en pastor y escribió el conocidísimo himno Sublime Gracia. No fue solo un cambio de conducta, fue una transformación interior producida por la gracia de Dios. El carácter humano puede prometer mucho, pero solo el Espíritu Santo puede sostenernos cuando la presión aumenta. Como dice un aforismo, el Evangelio no nos hace más fuertes en nosotros mismos. Nos enseña a depender de una fuerza que no es nuestra. Tal vez hoy te sientes más identificado con el Pedro que negó que con el Pedro que predicó. Pero la historia no termina en la negación, termina en la llenura. No te desanimes por tu fragilidad. No vivas intentando demostrarle a Dios tu capacidad. Entrégale tu dependencia. Cuando deja de apoyarte en tus fuerzas y te rinde al Espíritu Santo, algo cambia por dentro. El miedo ya no gobierna. La vergüenza ya no define. Y el mismo que antes cayó, ahora permanece firme. No necesita ser más fuerte. Necesita ser más dependiente y eso lo cambia todo. Dios te bendiga. Soy el pastor Julio Martínez y te sugiero, te imploro a que lo intentes. Moisés golpeó la roca y le diste de beber, y Ana siendo estéril cargó en brazos a un bebé. David frente al gigante por la fe pudo entender que en ti consumado fue. Tú proveerás, tú proveerás.
necesidad. No temeré, todo va a estar bien, pues tu promesa siempre sí.